y señores, bienvenidos a Tiempos Modernos. En julio de 1976, el Consejo del Reino ofreció al rey Juan Carlos una terna de candidatos para que el monarca escogiese entre ellos al que debía suceder a Carlos Arias Navarro. La sorpresa fue general cuando se supo que ninguno de los tres era José María de Areilza, a quien se daba por presidente de gobierno. ¿Pero quién era José María de Areilza? Nacido en Portugalete en 1909, José María de Areilza fue un destacado miembro de la derecha monárquica durante la Segunda República, militando en el partido alfonsino Renovación Española. Conocedor de Ramiro Ledesma y de Onésimo Redondo, los fundadores del nacionalsindicalismo, y también de José Antonio, impulsó la fusión de las Junts con Falange Española con el objetivo de reducir el falangismo a un auxiliar de los intereses monárquicos y como grupo activista frente a la violencia callejera izquierdista. En las vísperas del alzamiento de 1936, Areilza hizo de enlace del general Mola en Bilbao, de donde sería alcalde tras la entrada de los nacionales en junio de 1937, después de haber contribuido a la unificación política de los grupos políticos de la España nacional en la Falange Española tradicionalista. Su carrera es meteórica. Nombrado primero al frente del Servicio de Enseñanza Profesional y Técnica, pasa a ser jefe del Servicio Nacional de Industria en la primavera de 1938. Consejero nacional del movimiento, miembro de la Junta Política de Falange y procurador en Cortes, entrará en el Consejo de Administración de Renfe y será miembro del Consejo Nacional de Economía. Monárquico convencido, se pondrá al servicio de Juan de Borbón, al que intenta disuadir de desafiar a Franco. Areilza tiene conocimiento de que los aliados no pasarán de las sanciones y la retirada de embajadas y, por tanto, Juan de Borbón no debe precipitarse, pero este desoirá sus consejos con funestos resultados para su causa. Será nombrado embajador en Argentina, Estados Unidos y Francia y contribuirá a la admisión de España en la ONU en 1955. Antes había logrado consolidar el apoyo económico argentino a nuestro país. A comienzos de los años 60, desde la embajada en París, impulsa las relaciones con la Unión Soviética y traba negociaciones con el mercado común para la adhesión de España. Su intento de que Franco lleve a cabo una apertura política en sentido democrático terminará en fracaso y Areilza comienza a desvincularse del franquismo y es nombrado secretario del Consejo Privado de Juan de Borbón. Durante los años 70, a la vista de los cambios que se avecinan, se sitúa en la oposición liberal al régimen, acompañado de democristianos y socialdemócratas. Pasará a formar parte del gobierno de Arias Navarro en diciembre de 1975, a la muerte de Franco, y será nombrado ministro de Exteriores, pero se posicionará de forma muy crítica y a favor del sistema de partidos. Desde entonces se mostrará favorable a la legalización del Partido Comunista, a las autonomías regionales y a la monarquía constitucional en la persona de Juan Carlos I. Formó parte del equipo fundador del diario El País y de la Unión de Centro Democrático. Fue un prolífico escritor. Siguiendo su obra pueden rastrearse los múltiples y oportunos cambios de su trayectoria, de modo que puede decirse que no hubo posicionamiento de la derecha que no sostuviera en algún momento a lo largo de su vida, generalmente en el momento más conveniente. Y tenemos a don Pablo Guerrero esta noche para hablar de este asunto, nadie mejor que él, para tratar al personaje. Muy bienvenido, don Pablo. Muchas gracias, Fernando. Autor de este libro, Fragmentos beligerantes de Areilza a Trump, recientemente publicado, donde nuestro personaje tiene una, digamos, importante parte, sobre todo al principio del libro. Bien, Areilza no fue elegido en 1976, que es como empezábamos, como presidente de gobierno por el rey Juan Carlos. Y en cambio fue elegido Adolfo Suárez. Fue una sorpresa general porque Adolfo Suárez era un personaje relativamente oscuro, mientras que casi todo el mundo, incluyendo al propio Areilza, le daba a él, al propio Areilza, como presidente de gobierno, como el mejor candidato, ¿no? Efectivamente, la designación de Adolfo Suárez como presidente del gobierno en julio de 1976 fue una inmensa sorpresa, un error, qué gran error, llegó a publicar efectivamente un Ricardo de la Cierva. Y fue también, asimismo, una sorpresa para el propio José María de Areilza. Areilza esperaba figurar en aquella terna, estaba convencido de que figuraría en esa terna, y entre otras razones porque se consideraba el hombre más preparado para impulsar la reforma. Él había sido ministro de Asuntos Exteriores en el segundo gobierno Arias, y durante esos pocos meses en que se desempeñó como ministro, había
promovido en el exterior la reforma. Su misión esencial, así lo afirmó, y así lo recuerda en sus memorias, fue promover la reforma, vender la reforma en el exterior. Esta reforma, sin embargo, la que promovían cada uno de forma independiente, Areilza y Fraga, en aquel gobierno, se frustra. Es en ese momento cuando el rey Juan Carlos, a instancias de Torcuato Fernández Miranda, la sazón presidente de las Cortes y del Consejo del Reino, pues decide dar pues, un cambio de timón. Areilza es descartado como presidente del gobierno, no figura en la terna. Si bien el rey Juan Carlos muy probablemente hubiese deseado que Areilza hubiese formado parte del nuevo gobierno, del gobierno presidido por Adolfo Suárez, pero no podemos olvidar que Areilza había sido un hombre de Don Juan. Claro, claro. Un hombre que había apostado, al menos entre el año 66 y el año 69, abiertamente por la monarquía liberal, ya sí liberal, del conde de Barcelona. Y además, Areilza había tenido algunos gestos, algunos desaires hacia el rey Juan Carlos durante la histórica visita del rey a los Estados Unidos, desaires que no pasaron desapercibidos para el presidente Gerald Ford. En fin, cabe plantear, creo que hay argumentos de peso para afirmar que Juan Carlos simplemente no se fiaba lo suficiente de Areilza. Quizá tenía sus motivos, pero en fin, él empezó, por irnos al principio, en Renovación Española, el partido monárquico alfonsino de la Segunda República, y estuvo también impulsando el nacimiento de la Falange, al principio incluso de las Jons. Estuvo relacionado con la flotación de un partido de tipo fascista, como se esperaba entonces, fundamentalmente destinado a dar respuesta en la calle a la violencia de los grupos de izquierda. Lo que pasa es que luego la Falange se convertiría en otra cosa, pero ese era el propósito inicial de Areilza y de otros como él que estaban, digamos, en su entorno político. Efectivamente, Areilza se cría en un entorno, en un humus cultural muy concreto, el de Vizcaya y concretamente de Bilbao, un entorno cultural extraordinariamente fecundo, donde cuajan ideas nacionalistas y tradicionalistas muy intensas. Es el humus del que emana, por ejemplo, el mismo José Félix de Lequerica, sí, cuya trayectoria vital se cruzaría con la de Areilza. Por tanto, no es extraño que un monárquico sincero, convencido, como José María de Areilza, profesase cierta simpatía o ciertas inclinaciones por el naciente nacionalsindicalismo español. Y es un hecho que tuvo una relación estrecha con Ramiro Ledesma Ramos. De hecho, el propio Ledesma, en su Fascismo en España, sí, se refiere expresamente a Areilza como ese joven y prometedor ingeniero bilbaíno de agudo sentido político. Y Areilza lo admite abiertamente en sus memorias, como contribuyó el año 34 a la fusión de Falange Española y de las Jons. Si bien él no tenía una relación estrecha con José Antonio Primo de Rivera, se las arregló para organizar una serie de encuentros entre Ramiro Ledesma Ramos y José Antonio Primo de Rivera que resultaron exitosos. Ahora bien, la trayectoria, la fascistización de José María de Areilza no acabó ahí, sino que continuará y se agudizará o llegará al paroxismo a finales de los años 30, inmediatamente ya concluida la Guerra Civil, cuando en una serie de artículos publicados en el diario Arriba manifiesta un alineamiento prácticamente total con el entonces exitosísimo fascismo italiano, e incluso manifestando algún elogio expreso hacia el nacionalsocialismo alemán. Bueno, lo cual no era raro tampoco en el entorno vasco, hay que decirlo. Pero, en fin, él estuvo en la conspiración para el alzamiento en Bilbao, precisamente, y de donde luego sería alcalde, con la entrada de los nacionales. Efectivamente, él visitó en varias ocasiones al general Mola, instándole a que se sublevara cuanto antes. La guerra civil sorprende a Areilza en Bilbao, pero en una fuga verdaderamente sorprendente
y extraordinariamente meritoria a través de los montes vizcaínos, se las apaña para llegar a zona nacional. El año 37, una vez conquistada la villa de Bilbao por las tropas nacionales, Areilza es designado alcalde, el primer alcalde tras la toma de la ciudad, con una misión muy concreta: devolver la ciudad a la normalidad y impulsar la reconstrucción de los puentes sobre la ría que habían sido volados por el enemigo en su retirada. Tarea que cumple exitosamente. Si bien el año 38 cesa como alcalde para convertirse poco tiempo después en director general de Industria, posteriormente asume otros cargos, un sinfín de consejero nacional del movimiento, efectivamente. La verdad es que él fue un sinfín de cosas políticamente y también en su vida profesional. Pero una de las cosas que perfectamente has comentado, que le lastraron luego en sus posibilidades políticas una vez Juan Carlos en el trono, fue ese juanismo que durante un tiempo, ese seguimiento del llamado Juan III, de don Juan de Borbón, porque nunca fue Juan III, esa es la realidad, ese seguimiento de don Juan de Borbón en una determinada época. Él estuvo además al tanto de algunas conspiraciones de los círculos juanistas, bueno, un tanto fantasmagóricas, que pretendían o derrocar a Franco u ocupar el espacio que un derrocado Franco hubiera dejado. Así es que Areilza es un personaje verdaderamente fascinante. Sí. De hecho, el escritor Ruiz Racionero lo describió como el Talleyrand español, o lo más parecido que hemos tenido en España a Talleyrand. Sí. Efectivamente, Areilza era un monárquico, era un hombre del conde de Barcelona, efectivamente, pero lo hemos descrito como un entusiasta del alzamiento nacional y aparentemente como un franquista recalcitrante. Ahora bien, el año 41... inmediatamente después de coescribir con Fernando María Castilla Reivindicaciones de España, un libro que tuvo una influencia muy importante, notable, sí. Areilza se incorpora a una conspiración monárquica que perseguía con ayuda alemana el derrocamiento de Franco y la entronización de don Juan de Borbón. Efectivamente, esa conspiración no perseguía la instauración de una monarquía liberal, sino de una monarquía autoritaria, la monarquía autoritaria que había propugnado el movimiento cultural y la revista homónima Acción Española. Don Pablo, ese tema, si usted me lo permite, nos lo reservamos para ulterior ocasión. Relacionado con Areilza, relacionado en general con los círculos juanistas y las conspiraciones que hubo en esa época de la historia de España, en ese momento que coincide con la Segunda Guerra Mundial, en donde se cruzan una serie de conspiraciones, a veces de signo político muy diverso, pero que coinciden en la necesidad, según ven ellos, de derrocar a Franco. Si les parece, nos lo reservamos. Perfecto. Para un poquito más adelante. Simplemente anotamos efectivamente que eso estaba en marcha, y además con el apunte que usted ha hecho tan certeramente de que estaban en conexión los monárquicos con el Tercer Reich y que desde luego no pretendían la instauración de ningún tipo de monarquía liberal, al menos en ese momento. Bueno, lo que sí podemos decir es que la etapa de Areilza como embajador fue muy fructífera, tanto en Francia como en Estados Unidos como en Argentina. La verdad es que la desempeñó con una enorme, podríamos decir, profesionalidad. Areilza fue un gran embajador. Como representante diplomático de España en Argentina, Estados Unidos y Francia, Areilza mostró todas sus virtudes. Políglota, excelente don de gentes, gran conversador. Asimismo, se pusieron de manifiesto sus defectos, que los tenía. Por ejemplo, una tendencia a la indiscreción, defecto que en un diplomático es grave, cabe calificar como grave. Fue nombrado embajador en Argentina en 1947, cuando España estaba sometida a un cerco internacional y la Argentina del general Perón era uno de los pocos países que mantenía relaciones tanto diplomáticas como comerciales con España. Y su gran éxito, el gran éxito del Areilza embajador, es haber facilitado la firma del protocolo Franco-Perón, el año 48. Protocolo que se firma, cuya firma se precipita debido a la exclusión de España del Plan Marshall.
Si bien hemos dicho que el balance de la Areilza embajador es bueno, la situación en Argentina desde el año 49 hasta su cese en enero de 1950 se deteriora extraordinariamente. Cae en desgracia ante el matrimonio Perón y eso virtualmente le dejará aislado hasta el punto de que el gobierno español terminará concluyendo que la única manera de salvar las relaciones comerciales hasta entonces privilegiadas entre ambos países es designar un nuevo embajador, lo cual sucederá en enero de 1950. Si bien estas dificultades experimentadas en Argentina no le impedirán ser designado el año 54 como embajador en los Estados Unidos de América. Puesto para el que le recomienda expresamente José Félix de Lequerica, que había sido embajador hasta ese momento y que deseaba regresar a España por razones personales. Su desempeño como embajador en los Estados Unidos es brillante, cultivando relaciones muy estrechas con el estamento militar y con la clase política estadounidense, por supuesto de ambos partidos, tanto republicanos como demócratas, cultivando asimismo relaciones cordiales y muy estrechas con altos miembros de la administración, destacados miembros de la administración Eisenhower, empezando por el mismísimo secretario de Estado, John Foster Dulles. Y si bien Areilza promueve un objetivo muy concreto, que es la aproximación de España a la OTAN, algo que no sucederá. Que tampoco era del agrado de Franco. No era del agrado de Franco y de hecho Areilza será expresamente desautorizado por el ministro de Asuntos Exteriores español, Martín Artajo, diciéndole pues los argumentos que del tipo no procede, esto no procede, no debemos mostrar nuestras cartas de forma tan evidente, procede con cautela, ciñete a los aspectos culturales, no seas tan explícito. Y no podemos obviar otro de sus grandes éxitos, que es la promoción del ingreso de España con las Naciones Unidas en el año 55, primero como miembro observador permanente y después como miembro de pleno derecho. Gestiones que incluyeron no solamente reuniones con el secretario general de la organización, el sueco Dag Hammarskjöld, sino incluso con el embajador soviético ante las Naciones Unidas. Posteriormente en Francia, puesto como embajador, puesto para el que es designado en 1960, cultivará una relación muy estrecha con el general de Gaulle, contribuirá al estrechamiento de las relaciones bilaterales entre Francia y España, intentará facilitar el acercamiento de España al mercado común, especialmente después de la entrega de la Carta de Castilla en febrero del 62, y asimismo se las arreglará en una coyuntura muy delicada para mantener una estricta neutralidad durante la última fase de la guerra de Argelia entre el gobierno de Gaulle y los partidarios de la Argelia francesa, en un momento en el que la posibilidad de que los partidarios de mantener la presencia, mantener una Argelia francesa, parecía que podían imponerse. Pues muy brevemente, porque nos queda ya muy poco tiempo, pero en los años 70 él se alinea con la oposición liberal, sin embargo acepta ser ministro de Exteriores con Arias Navarro, que no daba mucho perfil de ir a acometer las reformas liberalizadoras quizá que se podían esperar en función de lo que se suponía un cambio de régimen. Sí, el año 75 ya Areilza es un liberal, es un partidario de la monarquía liberal, los tiempos de la monarquía en los que propugnó una monarquía autoritaria quedaron atrás. Y él, durante los años inmediatamente anteriores, él se entrega a la promoción de una monarquía liberal y de un propósito muy concreto,
que es la transformación de la derecha en centro. En lo que considera es que la derecha no puede ser, si quiere sobrevivir a la muerte de Franco, tiene que reconvertirse, tiene que abjurar de sus principios y convertirse en otra cosa, tiene que ponerse al día. Con la monarquía igual, su propósito entre el año 66 y el 69, mientras fue secretario del Consejo Privado del Conde de Barcelona, fue desvincular a la monarquía de la derecha. Construir una monarquía liberal que fuese susceptible de ser apoyada por todas las fuerzas políticas. De ahí que aceptara convertirse en ministro de Asuntos Exteriores en diciembre del año 75 a la muerte de Franco. Él consideraba, como he comentado al principio, que existía una posibilidad real de promover una reforma, quizá inicialmente de las leyes fundamentales, hacia una democracia liberal. Si bien ese propósito pues se vio frustrado y en la culminación de la reforma, bueno, él no desempeñaría un papel relevante. Tras cesar como ministro de Asuntos Exteriores, él funda un partido centrista, el primer Partido Popular. Si bien ese Partido Popular será conquistado por Adolfo Suárez, convirtiéndose en embrión de la futura UCD, y Adolfo Suárez exigirá la defenestración de Areilza a fin de conservar, de respetar al Partido Popular y a fin de convertirlo en el embrión de UCD, de la Unión de Centro Democrático. Pues don Pablo, muchas gracias. Nos quedan un par de temas por ahí pendientes que tendremos que abordar relacionados con José María de Areilza y con, digamos, con temas que contactan tanto con él, tanto los de la reforma política como los que hemos comentado anteriormente. Le emplazo a que nos acompañe para tratar de ellos más adelante. Autor de Fragmentos beligerantes de Areilza a Trump, profesor en la Universidad Francisco de Vitoria de Historia. Le agradecemos enormemente su presencia hoy. Creo que ha sido también muy didáctico. Muchas gracias. Y a todos ustedes igualmente les agradecemos que estén ahí día tras día y hasta el próximo programa, si Dios quiere.